Hola, bienvenidos al tercer semestre y pues bueno, en esta condición en la que vamos a trabajar, más bien en la que voy a trabajar solamente, me parece que yo en la asignatura de biología, me justifico un poquito, es porque, esto es porque luego tengo problemas de conexión y luego en la población tenemos problemas de electricidad, etcétera. Entonces voy a tratar de tener disponibles estas sesiones, va a ser una por semana. Igualmente también vamos a subir una tarea semanalmente. Entonces, esta es la asignatura de Biología 1 y pues ya me conocen, ya saben mi nombre. Soy el profesor Gelasio García Rivera y voy a iniciar dándoles así un panorama general de cómo va a ser la evaluación. Bueno, ya esto lo saben ustedes, son 3 evaluaciones en un semestre. Para esta ocasión, el primer parcial aproximadamente se va a evaluar el 1 de octubre y tengo calculado en encargarles 5 tareas a partir de la fecha hasta el 5 de octubre, perdón, hasta el 1 de octubre. Segundo parcial se hará la suma el día 19 de noviembre y para esa fecha tenemos calculado después del primer parcial pues que sean 7 tareas y para la evaluación final que se va a cortar aproximadamente el 14 de diciembre también serían 7 tareas. Aquí puntualizo que esta evaluación final no sé si me corresponde hacerla en diciembre o en enero, que es cuando realmente termina el semestre. Generalmente acá en Telebachillerato Tenenexpan nos adelantamos un poco por cuestiones también de organización de la supervisión, ya que de los centros que están a cargo de la supervisión de Veracruz somos de los primeros, entonces también adelantamos un poco la evaluación final. Bien, les propongo estos criterios de evaluación. La primera de ellas es que ustedes van a entregar evidencia de tarea, ya lo saben, va a ser a través de Classroom. Cada tarea tendrá su calificación, de hecho también ya lo saben, cada tarea tiene su calificación. Estas calificaciones que ustedes obtengan en cada una de las tareas se van a sumar y se van a dividir entre el número de tareas. Para el primer parcial nada más van a ser 5, para los otros 2 parciales van a ser 7. Y esa es la calificación parcial. Esta circunstancia la estamos siguiendo así mientras sigamos en línea, mientras estemos en circunstancia de pandemia. Aquí es como es lo mismo para química, pero bueno, aquí es para biología. No haremos no haremos tampoco experimentos y vamos a proponer, o yo siempre propongo un proyecto, o en estos casi ya 2 años he propuesto un proyecto pero opcional. Esto es si tus calificaciones en las tareas están muy bajas o son reprobatorias y quieres mejorar, pues puedes hacer este proyecto opcional pues. Y también los procedimientos y políticas en cuanto a la tarea del docente. Un servidor cada semana va a compartir un link de videoclase. Esta clase va a ser asincrónica, es decir, no va a estar en vivo, es como ahorita. Sin embargo, va a estar disponible permanentemente en YouTube para que ustedes la puedan estar revisando. También un servidor subirá y calificará semanalmente una tarea en Classroom y atenderé en WhatsApp algunos inconvenientes personales y dudas. Estos inconvenientes personales se refieren a problemas de salud, ya sea de ustedes o de su familia o de algún otro tipo. Entonces, para ese tipo de circunstancias, ustedes me marcan a mi celular personal, a mi número personal, y ahí los atiendo. Y las dudas también sobre la tarea, pero aquí hay una característica, que las dudas sobre la tarea no son el mero día de la entrega o días después, sino que tienen que ser antes por favor, para no
dar oportunidad de que algunos luego, la verdad es que sí, se pasan de listillos y cuando ya todo el mundo tiene la tarea y cuando ya pasó todo y entonces ya es cuando empiecen a preguntar. Entonces sí les voy a pedir por favor que si hay dudas que sea mínimo un día antes. Bien, seguimos con ahora lo que le toca al estudiante. El estudiante pues tiene que atender las sugerencias de lectura y revisión de videos. Estas sugerencias de lectura y revisión de videos son en Classroom. Como yo digo, si usted quiere aprender algo, no tiene otro medio más que leer, más que investigar, porque el conocimiento no se transmite de manera mágica a la mente, sino que hay que poner bastante de parte de nosotros como estudiantes, ¿verdad?, para poder comprender algunos temas. Aunque la verdad pues les puedo asegurar que esta asignatura de biología es bastante interesante, bastante entretenida y la verdad es que son más bien cuestiones teóricas. Aquí no vamos a utilizar mucho las matemáticas y bueno, no vamos a memorizar cosas así tan complicadas como los datos que vienen en una tabla periódica, ¿no? Entonces, pero la instrucción es la misma, hay que leer y hay que revisar los videos que se sugieren. El estudiante debe entregar tareas puntualmente. Si es con un día de retardo se le va a restar el 10%, si son 2 días de retardo el 30%, y al tercer día la tarea pierde todo valor. O sea, hay que estar comunicándose para que de preferencia entreguen a tiempo y así todo el mundo nos organicemos, así es más fácil las cosas, así nos evitamos muchas complicaciones. Entonces ya no recibiré tareas a la semana, a las 2 semanas o cuando puedan. Es así el procedimiento, por eso es poca tarea, la verdad es poca tarea y está la oportunidad ahí de la comunicación. Rápidamente, ya entrando en el encuadre del primer parcial, les enumero los temas de este primer parcial a partir de esta semana, del 30 de agosto hasta octubre. Vamos a ver estos temas que tienen ustedes en pantalla. Son las características de la ciencia, características del método científico, división de la biología, relación de la biología con otras ciencias, niveles de organización de la materia viva, las características de los seres vivos, bioelementos primarios y secundarios, biomoléculas, que son el agua y carbohidratos, otras más, lípidos y proteínas, ácidos nucleicos, el DNA y el RNA, vitaminas y propiedades nutricionales de los alimentos. Igualmente ustedes pueden checar en el bloque 1 y 2 de la asignatura de biología y son los mismos temas y la verdad es que sí vamos a tomar lo más importante, vamos a sintetizar lo más que se pueda y de hecho la guía de biología no es tan extensa. Y ya entramos después de ver el encuadre, entramos directamente a la sesión 1 y otra vez se me fue lo de la marca de agua, nos estamos refiriendo a la biología, es la sesión 1. La definición de biología es una ciencia experimental, sistemática, que intenta describir los procesos que comparten los seres vivos, la forma en que se mantiene y se multiplica la vida, la biodiversidad y las relaciones de los organismos con su medio ambiente. Entonces, pues es una ciencia, es una de las ciencias naturales, es pues de lo más interesante, nos ayuda a comprender el misterio de la vida y no nada más nos referimos a la vida del ser humano, sino todos los sistemas de vida. Cuando hablo de todos, incluyo a todo el reino vegetal, al reino animal y a la vida microscópica. Vamos desde los que afectan al ser humano ahorita, desde los microbios, bacterias, virus, hasta los protozoarios, vida en el agua, los que viven en la tierra, etcétera. Entonces, darnos cuenta de esta gran
biodiversidad con la que estamos conviviendo y de la cual necesitamos, y también ver de qué manera podemos hacer uso de ella, un uso racional. Y entrando en las características de la biología como ciencia, tenemos que la biología se caracteriza por ser sistemática, como toda ciencia natural, es decir, que tiene una organización, es metódica porque quiere decir que sigue una serie de pasos ya establecidos, ya estudiados, ya bastante probados, y para poder acumular su conocimiento es lo que hace, seguir esos pasos que ya han sido marcados desde que la biología es considerada ciencia. Es objetiva porque se basa en hechos, o sea, aquí no caben las especulaciones, no caben las teorías, no caben probabilidades, sino que se va a lo que existe realmente, ¿no? Lo que es palpable, lo que se puede captar a través de los sentidos y lo que se puede ver en el laboratorio, en la experimentación. Es verificable, ya que podemos comprobar si lo que dice la ciencia de la biología existe o no existe. Y finalmente es modificable, como toda ciencia humana, ciencia de la naturaleza. Lo que se diga no es definitivo. A ver, un ejemplo. La biología puede marcar que existe una cantidad de no sé, de pájaros, por ejemplo, pero luego resulta que descubren nuevos sistemas de vida de aves, y este conocimiento que era lo último de lo último resulta que se tuvo que modificar, ¿verdad? Un ejemplo también, a ver, ¿dónde podríamos clasificar animales así misteriosos como el equidna o el ornitorrinco? Y si es un mamífero o si es un animal que nace del huevo, etcétera, ¿dónde podemos nosotros clasificarlo? Y bueno, van surgiendo algunas teorías y se tienen que modificar algunos enunciados de esta ciencia biológica. A eso se refiere de que es modificable, de que no es definitiva. Igualmente la biología sigue, como toda ciencia, un conjunto de métodos o pasos. El método sigue estos pasos: el de la observación, que es descubrir el hecho; planteamiento del problema, que quiere decir que nos hacemos preguntas, nos planteamos preguntas acerca de ese hecho. El siguiente paso es el de la hipótesis, que la hipótesis consiste en unas probables respuestas que tenemos que posteriormente llevarlas al laboratorio, comprobar si son verdaderas. Esto se hace mediante la experimentación, que consiste en la reproducción del fenómeno. Este fenómeno se reproduce normalmente en laboratorio o puede ser en ambiente para el caso de la biología. El siguiente paso es hacer un análisis, determinar la falsedad o verdad de los resultados y llegar a una conclusión, pero esta conclusión tiene la característica de que no es definitiva, sino, como ya habíamos visto, es una conclusión o juicio temporal. Respecto a la biología, dependiendo de los diferentes objetos que estudia la biología, se ha dividido en algunas ramas. Estos solamente son ejemplos. Estas son las ramas generales, digamos. La zoología, que estudia los animales en general. La botánica, que estudia las plantas. Micología, que estudia los hongos. Microbiología, que estudia los organismos microscópicos. Si vamos a ver así, no vamos a definir cada una de ellas, nada más vamos a enunciar algunas de estas especialidades. En el caso de la zoología, tenemos la rama de la mastozoología, que estudia los mamíferos; la ornitología, que estudia las aves; la herpetología, que estudia los anfibios y reptiles; ictiología, los peces; entomología, insectos; carcinología, los crustáceos; malacología, los moluscos; la helmintología, los gusanos planos y cilíndricos, tanto los de tierra como los de agua, etc. Tenemos el caso de la división de la botánica, de la que estudia las plantas; la ficología, que estudia las algas; briología, que estudia los musgos;
pteridología, que estudia los helechos, fanerogamía, que estudia las plantas con semillas, la palinología, que estudia granos de polen y esporas, y paleobotánica, que estudia las plantas prehistóricas, las plantas fósiles. Eso es la división de la botánica. Y en cuanto a la microbiología, lo que estudia los animales microscópicos, tenemos la virología, que estudia los virus, protistas, que estudia los protozoarios, la bacteriología, que estudia las bacterias, y parasitología, que estudia los parásitos. Ya vamos a entrar posteriormente en la comprensión de cada una de estas ramas, ¿no? Y poner ejemplos así en concreto, y algunos casos van a tener que investigarlos. Y tenemos las subdivisiones de la biología. La biología se subdivide en anatomía, que estudia la localización de órganos y sistemas en los seres vivos. Órganos como, por ejemplo, en el caso del ser humano, tenemos el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema reproductivo. Incluso hay órganos que todavía se siguen descubriendo. Se ve ahí que hay un sistema en donde son varias partes del cuerpo que formarían un sistema que también no se le da nombre. Bueno, eso se estudia en anatomía. Los que están interesados en, no sé, en la veterinaria o en medicina humana, pues tienen que saber anatomía, desde el nombre de los huesos, las partes del cerebro, las partes del estómago, del sistema digestivo en general, el corazón, las arterias, etcétera. Eso sería estudiado en anatomía. La embriología es el estudio del embrión. El embrión, desde que se da la fecundación, desde que se une, en el caso de los mamíferos, en el momento en que se une el espermatozoide con el óvulo, o en el caso de las plantas, ¿no?, cuando la semilla empieza a germinar, etcétera. Ahí está el estudio de la embriología. Tenemos la paleontología, que estudia restos fósiles y evidencias de la evolución. Esto se necesita tener así como digamos una intuición demasiado enorme para saber que algunas piedras que luego encontramos por ahí en el río o en el campo realmente no son tal, sino que son huesos fósiles, y hay que ver si esos huesos son de algún mamut o de algún otro tipo de animal, o plantas que quedaron por ahí impresas en la piedra, en el tepetate, ¿verdad? Entonces eso sería estudiado en la paleontología. Tenemos la etología, que estudia el comportamiento en los seres vivos, y esto es interesante porque todos los seres vivos tienen comportamiento, ¿no? Las plantas, por ejemplo, tienen un comportamiento como preferir siempre la luz, ¿no? Entonces luego tienen una orientación. Si tienen comportamiento las plantas, luego algunas entristecen, algunas tiran sus hojas cuando están enfermas o cuando necesitan darle más vigor a su fruto o a sus flores, etcétera. A ver, rápidamente un ejemplo. Ustedes saben, por ejemplo, ahorita el ciruelo que se da aquí en la región, los árboles tienen mucha hoja, pero no siempre es así. Hay una temporada donde están pelones, otra temporada en la que tienen flores. Otros animales que son protectores con sus hijos, como, no sé, las aves en general, son muy protectoras, y a otras no les importa mucho, como el caso de los reptiles. O sea, cada animal tiene su comportamiento. Pienso en las víboras venenosas, o pienso en las tortugas, ¿no?, que nada más llegan a poner los huevos y se van, ¿no? Y algunos reptiles, si pueden, se comen a sus propios hijos. Son diferentes comportamientos de los seres vivos que se estudian en la etología. La ecología, que esta va a tener continuidad en quinto, sexto semestre, donde ahí nos consideramos como inmersos entre los seres vivos y responsables de la conservación de esta gran casa llamado planeta Tierra. En la ecología se estudia la relación entre los seres vivos y el medio ambiente, así como sus adaptaciones, ¿no? Prácticamente lo único que se puede adaptar a todos los medios. Se puede vivir en lugares congelantes,
en lugares de extremo calor, en humedad, etcétera, es el ser humano. No es el caso de todos los seres vivos. Algunas plantas requieren un tipo de clima, de altura, animales igual, pero el caso del ser humano, él puede prosperar en casi todos los climas. Bueno, el caso de subdivisión de la patología. La patología es el estudio de diferentes enfermedades, en todo tipo de ser vivo, ¿eh? Aquí no se discrimina nada. Se estudia también algunas subdivisiones de la biología, se estudia la genética. La genética se refiere a los procesos de la herencia de un individuo y población desde el nivel molecular y celular. Es decir, vamos a estudiar por qué nos parecemos a nuestros papás. Es una realidad que no podemos evitar, aunque algunos ahí están, yo creo, medio desorientados y no quisieran parecerse a sus progenitores, pero es la realidad. O sea, no te puedes parecer a nadie que no sea tu progenitor, tu mamá, tu papá, y ver las características y ver qué ventajas biológicas puedes tener y qué desventajas, qué enfermedades, qué nivel intelectual. La inteligencia también se hereda, ¿no? Color de piel, etcétera. Entonces, estos procesos de herencia, tanto en el individuo como en una población, desde el nivel molecular y celular. ¿Y por qué los asiáticos tienen ese tono de piel y por qué tienen los ojos rasgados? O sea, hay teorías que podrían explicar esto a nivel molecular y celular. ¿Y por qué los europeos tienen el cabello rubio y la piel blanca? Se puede explicar molecularmente y celularmente. Bien, se estudia la evolución, que se refiere al origen de la vida y al proceso de la biodiversidad actual. Esto es una realidad. Algún tipo de ave tiene el pico más largo que otro, dadas las condiciones pues, del ambiente en el que se desarrolla y de lo que se alimenta. Por ejemplo, hace unos 50 años los asiáticos eran chaparritos y ya hace unos 20, 30 años empezaron a crecer y tienen estaturas mayores al 1,80, ¿no? Es una característica que se le llama secuencia, ¿verdad? Donde dada la alimentación, donde dadas las condiciones mentales, pueden prosperar mejor. Entonces, poco a poco las generaciones nuevas, por la alimentación que tienen, van alcanzando mayores estaturas. Todavía no existe la modificación de rasgos, pero digamos que características así notables, y sí, como el de la estatura, sí se puede dar. Estudia la fisiología, que es las funciones en los seres vivos, qué función tiene nuestra piel, nuestro cabello, qué función tiene nuestra nariz, nuestras manos, qué función tendrían los órganos en los animales, cómo le hacen para desplazarse, etcétera. Histología, que estudia el tejido de plantas y animales, es diferente en cada uno de ellos. Citología, estudia la estructura y proceso de las células. Esto va a ser muy recurrente y de hecho es necesario aprenderse los órganos y la forma general de las células vegetales y animales. La taxonomía estudia el orden y clasificación de los seres vivos, ¿no? Porque las ballenas, por ejemplo, son mamíferos, y por qué se les llama cetáceos también, y los delfines, ¿qué son? Y las ballenas asesinas, las orcas, ¿qué son? Y los tiburones, ¿por qué no son parientes de los delfines? Entonces ese tipo de circunstancias de los seres vivos es lo que vamos a estudiar en la taxonomía. Tenemos que la biología tiene relación con otras ciencias, igual, ya sea que ayude a otras ciencias o se ayude de otras ciencias. Y la biología en general se ayuda de la química. Generalmente decimos que al final los procesos biológicos son procesos químicos. Se ayuda de la física, el calor, cómo interviene en el desarrollo de las plantas, en el color de la piel de la persona, por ejemplo, de los animales. Se ayuda de las matemáticas, de la geografía, claramente. Hay que ubicar diferentes sistemas de vida
en diferentes lugares, climas, latitudes, etcétera. Se ayuda de la informática, sobre todo cuando se hacen los códigos genéticos, que esos son inmensos, millones y millones de códigos genéticos, que quién sabe si algún día lo puede. Bueno, yo creo que sí, ya con la informática se podrían descifrar esos códigos genéticos. La bioética, que es una rama que pues estudia acerca de lo que debe ser, lo que puede hacer y no debería el ser humano en cuestión de reproducción de vida. De decir, te puedes clonar. De hecho, sí te puedes clonar. ¿Debería de clonarte? ¿Debería de existir alguien con tus mismas características genéticas? ¿Hasta dónde es esto ético? Por ejemplo, ¿es ético modificar las características del maíz? ¿Es ético hacer pruebas científicas en un ser vivo que puedas crear? O sea, hay varias cuestiones que rayan en la cuestión de lo filosófico, de lo axiológico, y que eso es tratado por la bioética. Y tenemos también la biotecnología, donde se ve la mejora y esto que sea de lo más natural posible. A ver, un ejemplo de la biotecnología y de mejora. Ustedes no lo saben, pero hace algunos años existían en la población unos cerdos muy feos, pelones, oscuros, de un hocico muy grande y que se enfermaban mucho le decían tomatillo, que más bien es el huevecillo de la solitaria. Entonces ese tipo de animales se fueron desechando y se fueron criando otros que son más sanos, más resistentes, pues son más gorditos, rápidamente pueden reproducirse, etcétera. Eso es cuestión de la biotecnología. Lo mismo con las vacas. O sea, hasta dónde puede la biología ayudar en la mejora de algunos seres vivos que son útiles para el ser humano. Y dejamos por hoy aquí la presentación, chicos, y así vamos a estarle haciendo de momento para las próximas clases. Repito, voy a subir a Classroom las tareas y vamos a tener les voy a dar un link para que ustedes hagan una revisión más o menos de lo que vamos a tratar en esta semana, y cualquier duda pueden consultarla ahí por WhatsApp. Entonces nos estamos viendo, hasta luego, me despido. Ay, ay, ay.